¿Alguna vez te sentiste sobrepasado por el estrés y la ansiedad? Hoy quiero que me acompañes a descubrir una fuente de paz y fortaleza que quizás nunca hayas tenido en cuenta, tu relación con Dios. En este episodio especial te vamos a llevar en un viaje hacia la paz interior, donde la fe se encuentra con la psicología y vas a descubrir cómo Dios puede ser tu lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. Bienvenidos a Imparables Podcast. Bienvenidos a este episodio nuevo de Imparables Podcast, donde vamos a hablar temas que son difíciles, que los hables en algún ámbito público, en la iglesia o en la escuela o en algún otro lado, y queremos tratar todas estas problemáticas para que seas un imparable. En el episodio de hoy tengo un invitado especial, un amigo de Cuernavaca, México, mi amigo Brandon Godoy. Brandon. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto poder platicar, charlar y pues bueno, al final el tocar estos temas siempre es interesante y tengo fe en que va a ser de bendición para nosotros y para mucha gente también. Muy bien, Muchas gracias. espectacular. Bueno, Brandon, contanos un poquito cuál es tu rol en la iglesia, en la comunidad cristiana y cuál es tu profesión, algo que nos pueda encaminar. Sí, claro. Sí. Pues bueno, de profesión soy psicólogo organizacional, con enfoque también clínico en temas de ansiedad, depresión y esos tipos de trastornos. Y dentro de la iglesia estoy participando con jóvenes adolescentes, lo que acá en México sería secundaria. Es más o menos esa edad de la adolescencia. Eh, Junto con mi esposa lideramos ese grupo y la verdad es que amamos ese servicio, ese ministerio, amamos a los jóvenes y es un reto también actualmente, no solamente para nosotros, sino para la juventud de hoy, el poder establecerse en esa salud mental espiritual, ¿no? No sé, ¿sabes? No es tan sencillo el guardar una compostura hoy en día, pero pues creo que el día de hoy vamos a platicar de eso y veremos más cosas. Bien, buenísimo. Hoy estuve leyendo en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y tenía unos datos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Dicen que la ansiedad, el estrés y trastornos de la salud mental son Ujú. el 13% de la morbilidad en el rango etario de los 10 y los 19 años. El 5% de los adolescentes entre 15 y 19 sufre estrés y ansiedad. Y lo que me llamó poderosamente la atención, un poco más, es que el 4% de los adolescentes entre 10 y 14 años también lo sufren. Entonces, para preguntarte, Sí. ¿cuáles son algunas de las principales causas de ansiedad, que genere el estrés entre los jóvenes de la sociedad actual? Fíjate que hay muchísimas causas, digo, desgraciadamente hay muchas cosas que actualmente influyen a llevarnos a esos niveles tan elevados de estrés y creo que en esa edad de la juventud es difícil gestionar las emociones, ¿no? Entonces, uno principalmente creo que puede ser, la escuela es un factor, sin duda, ¿no? El incremento de esa carga actualmente de esa presión de la escuela que a veces viene más también de parte de los papás, ¿no? De estar siempre exigiendo y obviamente al no gestionar tan bien esas emociones en un adolescente joven, conlleva esa presión, ¿no? Eso puede ser una. Y algo que principalmente he detectado y creo que también al final lo hemos pasado, las altas expectativas y esa presión por alcanzar el éxito, ¿no? Vemos en redes sociales hoy en día, un joven quiere ser como tal persona, tiene a una figura que quiere seguir, pero dentro de todo eso, a veces caen mucho en esa comparación. Y tú sabes, ¿no? Sabemos que en redes no mostramos lo malo de nosotros, mostramos lo bueno y difícilmente
vas a encontrar perfiles donde te enseñen lo negativo de esas personas. Entonces los jóvenes de hoy en día, creo, y pasan por mucho eso, y tanto hombres y mujeres, del ver tanto expuestos en redes sociales, que al compararse ellos mismos se frustran. Dice, oye, es que yo a esta edad, míralo, cómo está él ahorita y yo estoy aquí en mi cuarto, salió el iPhone 15, yo tengo apenas el iPhone X, ¿no? Y toda esa carga emocional, pudiera parecer normal hoy en día, pero no lo es. Es una presión constante que a los jóvenes diario lidian con ello. Y esa necesidad también por destacar y ser aceptados por los demás es bien complicado porque uno no encuentras tu propia identidad, sino que tu identidad se va adaptando a lo que los amigos te lleven, a lo que ese círculo te lleve. Y todo eso, pues claro que te va generando dudas, estrés, presión, porque a lo mejor son cosas que tú no quieres hacer, no son tus valores, pero quieres encajar, quieres sentirte un poco amado, querido. Entonces, con tal de encajar, pues claro, ¿no? Que cedemos algunas cosas. Y creo que sin duda hay una parte fundamental que es esa inseguridad ante el futuro o la incertidumbre del futuro, ¿no? De los jóvenes. Claro, y Eh, exactamente eh, eso es lo que veo yo en los países que están, poner en Latinoamérica, que son los países donde hay más problemas económicos, más problemas sociales. sí, Entonces es una edad, como vos dijiste, es un rango etario donde la persona se empieza a formar hacia el futuro. Entonces, sí, esto, vivimos en una sociedad muy exitista, que el resultado es todo resultado positivo, es todo éxito. Entonces es eso que genera tanta presión que estamos dejando de, de crear buenas personas o personas seguras de ujú, sí mismas y estamos creando esclavos del resultado, esclavos del sin duda, materialismo, esclavos del consumismo. Y creo que nos estamos olvidando de nuestra esencia, sí, de que el éxito no te mide, el éxito no te define, las zapatillas que vos puedas tener no te definen, el celular que vos puedas tener no te define. sí, claro, Eh, entonces, también veía, y te lo quería preguntar, si sí, sí, la sí. pandemia hizo como que estos síntomas de estrés y ansiedad aumentaran, pero el doble o triple. ¿Tuvo algo que No, ver la sin, pandemia? tuvo mucho, fue un parteaguas la pandemia, tanto para bien como para mal. El incremento de ansiedad, de estrés postraumático, aumentó a niveles que la verdad nadie calculaba. Por eso muchos actualmente pueden hablar como de salud mental, porque a raíz de esa pandemia, pues el estar encerrados en casa, ¿no? Tantos conflictos familiares, de matrimonios, ¿no? Que el momento de estar todo el tiempo juntos, claro que resultaban los conflictos, hijos con papás, y el ser humano por naturaleza es sociable. Y cuando de repente lo metes en una jaula, pues esas emociones, ¿no? Ese sentir de querer socializar y salir y convivir, pues de repente se nos vio mermado, ¿no? Entonces entramos en una crisis que pues de repente no sabemos qué hacer y lidiar con uno mismo no es fácil tampoco, porque no aprendemos muchas veces a estar con nosotros mismos. Fíjate qué curioso. Somos sociables, pero a veces no sabemos estar con nosotros mismos y a veces también nos da miedo enfrentarnos con nuestra realidad y es ahí donde entra esta crisis, ¿no? Crisis emocional de pues no saber hacia dónde va, no saber si, porque claro que trajo una crisis de miedo, ¿no? Y si salgo y me contagio y me muero, y son miedos que al final nos acaban atacando y que nuestro cuerpo lo va resintiendo, porque aún ahora que estamos, gracias a Dios, un poco mejor, en este tema de la pandemia, pues quedan esos rezagos del miedo de la gente, de muchas enfermedades, de qué va a pasar. Acá en México en septiembre
suele temblar mucho y estamos ya un poco asustados, ¿no? Que lleguen estas fechas y cualquier temblor dispara esos niveles de estrés. Entonces, creo que la pandemia sí trajo esos niveles excesivos de ansiedad y estrés. Y claro, en la comunidad y en la iglesia no es la excepción, ¿no? También hubo, sin duda, gente y jóvenes adultos que pasaron por eso y que no es sencillo, o sea, no es sencillo lidiar con esto, pero sin duda también creo que trajo un aprendizaje enorme, porque muchos pensaban también que la iglesia iba a detenerse en este curso de pandemia y creo que también en casa se hizo mucha labor para que la iglesia se mantuviera fuerte. Pero al final la iglesia somos nosotros y el hecho de simplemente sentarnos y leer un poco la palabra en familia, yo recuerdo que con mis papás ahí leíamos y a pesar de que el mundo afuera a lo mejor estaba en caos, ahí es donde el Espíritu Santo de repente entra y puedes sentir esa paz, porque la iglesia nunca se detuvo y creo que fue algo y también muy, muy importante dentro de esta pandemia. No sé si tú también lo llegaste a notar así. Sí, sí, la verdad que eh, sí, yo suelo ser una persona que siempre fui impulsiva y me gusta sociabilizar, ¿viste? Sí, Y, y como que la pandemia, el encierro, en algún punto fue mucho para mí. Es como que si mi casa se achicara a una lata de sardinas y yo esté ahí encerrado. Eran momentos de querer salir corriendo. sí, Pero es como vos decís, es hasta que Dios actúa, hasta que nosotros dejamos actuar a Dios en nuestra vida. sí. En la Biblia dice, en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 7 dice, algo más o menos, en un lenguaje actual, Sí, pongan sí, sus sí. preocupaciones, sus miedos y sus ansiedades en manos de Dios porque Él los cuidará Mm, siempre. Entonces, sí. vamos a esto, a desarrollar una relación con Dios en medio de nuestra ansiedad, de nuestro estrés. Y te quería preguntar también, la relación con Dios, ¿cómo puede ayudar a los jóvenes a lidiar, a tratar con la ansiedad y el estrés que hoy están sintiendo en sus vidas? ¿Cómo puede ayudar la relación con Dios? ¿Cómo me puede ayudar a mí? Creo que esa parte que tocaste es fundamental. Digo, yo te puedo contar de testimonio propio. Yo pasé por un trastorno de ansiedad por 2 años, un poco menos. Y, y es de esas veces que en verdad, y por eso puedo entender a jóvenes hoy en día que pueden estar pasando por esto, literalmente que te puedas llegar a sentir solo, desmotivado y sobre todo, a lo mejor puedes sentirte que tu fe ha decaído totalmente. O sea, aún en tu corazón sabes que tienes a Dios, que crees en Él, pero por la circunstancia que estás viviendo, yo la verdad sentía que, sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y créeme que aún en ese tiempo llega gente y en lugar de levantarte te juzga, ¿no? Dice, oye, tú eres cristiano, ¿por qué tienes ansiedad? ¿No? Yo digo, wow, pues yo también quisiera saber eso, porque no tiene que ver como una gripe, o sea, tiene algo de fondo. Y yo cuando me decían eso, pues claro que más decaía porque decía, sí es cierto, de repente uno se la cree, dice, ¿por qué estaré pasando si tengo confianza en Dios, no? Y de repente cuando yo pasaba ese momento, yo recuerdo mucho que en la noche yo oraba con esa fe de decir, ya Dios, yo llegué a un punto de decir, es que si así voy a vivir, yo no quiero vivir, esto no es vida. Llegan esos pensamientos de decir, ya no más. Y yo recuerdo mucho que mi papá y mamá, una hermana me recomendaba a Dante Gebel en ese momento, y vi una predicación de él acerca de la ansiedad, y ya es que al final ponen los números de su iglesia y demás, ¿no? Y yo en esa desesperación marqué por teléfono y decía, oye, oren por mí. Me siento, y recuerdo que me contestaron y oraron, y a partir de ahí, en la noche yo encontraba como ese tiempo con Dios, un poco de lectura, a lo mejor sin tanta fe, pero con esa esperanza de poder salir algún día de esa parte de la ansiedad. Y diario escuchaba una prédica de Dante Gebel, ¿no? Entonces, la musiquita me recordaba mucho.
Y fíjate que es fundamental esa relación con Dios en estos procesos. Y lo más importante, aunque a veces no sintamos la presencia de Dios, porque pocas veces sentimos la presencia de Dios en esos momentos, pero Él está. Y Él está ahí y escuchando. Yo cuando veía, por ejemplo, leía acerca de Gedeón, ¿no? Y mucha gente que preguntaba, ¿por qué si eres cristiano pasas por esto? Yo decía, pues es que hay que, simplemente en la Biblia hay muchos casos, ¿no? De gente que pasó por muchos momentos de depresión, yo le digo, ¿no? Gedeón, un inseguro, que él no creía en sí mismo y de repente llega Dios y le dice, esforzado y valiente, y dices, ¿cómo? Porque es como nosotros nos percibimos en ese momento, en la ansiedad decimos, ¿cómo yo voy a salir de esto? Y claro, ahora entiendo esa parte de Dios, porque pues él me mostró mucho, y yo te puedo decir que yo no conocí en verdad a Dios en una iglesia. Íntimamente yo conocí a Dios en mi proceso de ansiedad, porque yo no tenía otra opción, no tenía otra salida, y fue cuando me aferré a Él, y fue cuando dije, wow, y ahora te veo, ¿no? Como decía Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Justo así sentí ese proceso. En medio de la ansiedad, esa relación con Dios fue donde en verdad lo pude conocer. Y vos pensás que, como bien dijiste, conociste a Dios en tu proceso de ansiedad. ¿Vos pensás que la iglesia en general por ahí está fallando en hablar, o en no hablar, mejor dicho, en no hablar sobre estos temas, como es la salud mental, como pueden ser muchas cosas, como finanzas y demás, pero en este punto que estamos hablando de la salud mental, ¿pensás Sí. que hay un déficit ahí en la enseñanza sobre la salud mental? Fíjate que no sé si un déficit, creo que se habla poco. Hoy en día creo que se debe hablar más. En México, no sé allá en Argentina cómo sea, en México es un tabú todavía el tema, por ejemplo, del psicólogo, ¿no? ¿Cómo vas a ir al psicólogo si no estás loco? No sé, comentarios que suelen ser muy de esa forma, pero cuando uno enfoca también el tema de la salud mental, yo cuando leo la palabra, fíjate que mucha gente cuando estudiaba psicología, cuando empecé la carrera, me decía, ten cuidado porque tu fe se puede mermar. Y fue totalmente lo contrario, ¿no? Obviamente, el creador, de nuestro creador, conociendo cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cómo es que, pues de repente cuando decías tú, ¿no? Y Primera de Pedro 5:7 lo tengo aquí porque es algo que me gusta mucho, ¿no? Que así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene el cuidado de ustedes. Este me gusta mucho porque al final ese creador y conoce nuestra mente, conoce cómo funcionamos, sabe que no estamos hechos para cargar con preocupaciones y sabe que no está, que nuestro cuerpo no está hecho para cargar con todo. No podemos con todo a la vez. Podemos con todo con Él, pero Él es el que con nosotros, porque Él sin nosotros también puede, pero nosotros sin Él no podemos. Entonces, esto la iglesia debe entenderlo porque, claro, se tiene que tocar estos temas. Creo que aún no tenemos por qué juzgar a la gente que pueda pasar por ansiedad o depresión, porque uno no sabe la historia de esa persona y no sabe qué es lo que la llevó ahí. Y creo que al final Jesús siempre en ese gran amor que mostró desde aquel entonces, abrazar a los que la gente rechazaba, a los apartados. Y yo creo que hoy en día, creo que poco a poco las iglesias van tomando más en cuenta este tema de la salud mental y ojalá que se siga hablando, porque así como también nos enfermamos de una gripe o simplemente del COVID, pues vamos al médico, ¿no? Y nos atendemos. Y yo siempre también he dicho, o sea, si pasas por un tema de ansiedad, de depresión, busca un profesional, o sea, no tiene nada de malo buscar esa ayuda, porque son herramientas. Yo sé, digo, de este lado, sé que la psicología es una gran herramienta para la ayuda. Sin duda, creo que Jesús y a través de su Espíritu Santo es el que al final acaba sacando todo de fondo y claro que es Él el que acaba salvándonos y cambiando nuestra mente, pero
sí, o sea, no tiene nada de malo el buscar la ayuda profesional para una guía y simplemente a lo mejor romper con cadenas o patrones de, por ejemplo, familia, ¿no? Que traemos, descubrir que podemos mejorar y claro, a través de la sabiduría de Dios, esa sabiduría que Él nos puede ir brindando, pues, y eso es lo que decías tú sobre todo, el dejarnos guiar por Dios puede escucharse sencillo, pero a veces es difícil soltar el control. Y nosotros los seres humanos a veces no queremos soltar el control de nuestras vidas y nos cuesta cedérsela a Dios y ahí donde entramos en ansiedad, porque nosotros no podemos controlar nada. O sea, ni siquiera sabemos si tú y yo vamos a despertar mañana, ¿sabes? Pero si te fijas, ya estamos planeando, preocupándonos por el mañana y qué voy a hacer y todo esto y hay que pagar. Y cuando leo este versículo dice, oigan, pues pongan todas sus preocupaciones en mí para vivir de forma más ligera, ¿no? Claro. Hay un versículo que me marcó muchísimo en este tema de esperar, ¿no? La voluntad de Dios y confiar en la voluntad y en los planes perfectos de Mm, Dios, porque tenemos que entender que Dios tiene planes perfectos para nosotros. mm, Y es un versículo muy conocido, pero que quizás nunca le ponen mucho mm, análisis. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero mm. tranquilos, yo vencí al mundo. Sí, wow. Entonces, creo que entre todas estas aflicciones de las que Jesús habla, no contemplamos la salud mental. En la iglesia no se contempla la salud Mm, mental entre estas sí, aflicciones. sí, Entonces claro. tenemos, estamos mal enseñados muchas veces, la gente te juzga porque dice, ay, che, estas personas van a la iglesia, están en depresión. Mm, Bueno, de ese lado viene porque también estamos, como la sociedad es exitista y resultadista afuera en el ujú, mundo, es la misma sociedad exitista y resultadista dentro de la iglesia. Entonces todos buscan sí, sin duda. aparentar una perfección, eh, una superación personal que realmente no tenemos. Y después cuando vienen Mm, estos procesos, cuando vienen estas aflicciones, ahí te juzgan y te dicen, sí, che, mirá, está en depresión. Bueno, por un lado. Y después está también por el otro lado de la iglesia, en que estamos tan confiados, estamos muy ujú, confiados que sí, uno cuando empieza en el primer amor, cuando empieza a conocer a Dios y empieza a disfrutar de sus beneficios y de sus bondades, eh, se tiende a conformar y a confiar y a caminar confiado. ujú, Y de a ujú, poco uno le va soltando la mano a la voluntad de Dios, a sus planes, y queremos ujú, empezar a manejar a nuestro ritmo el tema del éxito, de los resultados, y nos pasa lo que vos decís, entramos en la ansiedad porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y sí, entonces, cuando nos encontramos en esa encrucijada de, che, pero si Dios me habla, yo voy a la ujú, iglesia, yo oro, ¿y por qué me está pasando esto? En este proceso de aflicción que tenemos, ¿cómo podemos combinar la búsqueda de ayuda profesional, de la terapia, y la fe en Dios cuando se trata de ansiedad, de estrés? ¿Cómo podemos combinar? Primero, ¿se puede combinar la terapia convencional con la fe en Dios? Yo creo que sí, pero ahora, ¿cómo podemos combinar? Vos que ya hiciste la carrera, vos que estudiaste estos temas, ¿cómo podemos combinar la terapia, la psicología con la fe en Dios para tratar con la ansiedad y el estrés? sí, fíjate que, bueno, yo cuando pasé también ese proceso y dentro de los mismos comentarios que dentro de la iglesia pueden llegar a suceder, yo decía, porque me comentaban, busca terapia, ¿no? Yo tuve un proceso psiquiátrico de al final de necesitar medicamento. Y wow, pues primero era, ¿cómo le voy a decir a mis papás, ¿no? Que está pasando esto. Gracias a Dios tuve el apoyo, pero después está esa parte. O sea, soy cristiano y la iglesia, ¿cómo lo puede ver? ¿No? Ahora no terapia, sino el psiquiatra para tomar medicamento. Y alguien me dijo, al final es una herramienta que vas a necesitar para conocerte, para conocer de dónde viene tu problema, de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que te ha hecho llegar ahí, qué heridas puedes llegar a tener. Y bueno, sí fui a terapia,
y descubrí muchas cosas que obviamente tenía dentro de fondo, heridas, desde baja autoestima, desde la adolescencia, la niñez, pero sin dejar de lado y mucho menos la fe en Dios, porque yo siempre oraba y Señor, toma el control de este proceso que voy a vivir, que no sea algo que me aleje, sino que sea algo también que me ayude a encontrarme de nuevo contigo. Y dentro de esas sesiones, de las sesiones de terapia que me ayudaron mucho, junto con el proceso psiquiátrico, fue cuando me iba estabilizando y conforme también mi relación con Dios crecía. Y le comentaba y decía, Señor, muéstrame el propósito de esto. No es fácil, hay momentos que también uno decae, porque recibes comentarios que también no son muy benéficos, pero es donde, sí, claro, llegan comentarios, y como comentaba, son esos mismos comentarios que tú decías, ¿no? De, ¿y cómo si esto, ¿no? Y como tú decías, y una palabra que me gustó y creo que es fundamental, y hoy en día es algo que creo yo que en la iglesia tenemos que quitarnos, que son las máscaras. Porque uno juzga, pero uno también sabe que tiene muchas broncas encima. A lo mejor no de ansiedad, pero a lo mejor tú sabes, a lo mejor de pornografía, de chismes, de juzgar, y porque esos pecados no se ven y pocas veces uno los va a decir, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que es importantísima. Yo la verdad es que poco a poco aprendí y el Señor a través del proceso me dijo, es que tú tienes que ser auténtico, muestra esas heridas. Yo por eso hoy y te lo puedo contar abiertamente, ese proceso fue algo que es una herida que no me orgullece, pero que es una herida que el Señor sanó y que ahora la ocupa para su beneficio, para su servicio. Pero en ese proceso es importante entender que la terapia es una herramienta, pero el que te va a acabar sacando de ahí, sin duda, va a ser Dios. Y si los combinas, pues creo que no es que te garantice que salgas rápido, porque no hay tiempos, cada uno tiene su tiempo, pero sí yo creo que hay esa combinación de buscar tu salud mental y aparte fortalecer tu fe en el Señor, ¿no? A través del servicio, no sé, cada uno su relación con Dios la puede manejar de forma distinta, pero creo que sin duda puede ayudar aún también para tu relación con Dios, porque a veces también solemos echar culpa a Dios, ¿no? De por qué estoy así, o Señor, si yo oro y te sirvo, que hay que conocer a Dios porque a veces esos procesos son tan necesarios para moldear nuestro carácter. Y como tú decías, no a lo que yo quiero, sino a lo que Él quiere trabajar en mí. Y es aceptar eso. O sea, a mí no me gusta, pero sé que a Dios lo está haciendo para procesar mi carácter conforme, al final es conforme al de Jesús. Entonces, creo que si se combina esa parte de la terapia, en este caso en temas de trastornos, y fortalecer tu relación con Dios, sin poner tu fe en la terapia, sino dejar tu fe en el Señor y tomando como herramienta la terapia, creo que puede ser sin duda una gran ayuda para muchos. La verdad que es muy interesante este tema, porque sabemos que he escuchado barbaridades como que no, estás endemoniado y por Ujú. ahí son personas, la persona que está pasando por estos trastornos está muy susceptible y son cosas que por ahí Sí, tendríamos que tener un poquito más de tacto los cristianos. Nos sí, pongo a todos porque para sí, no claro. generalizar ni puntualizar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, sí, Por sí. último, para concluir y para darle un pequeño cierre, en 5 minutitos, un mensaje, palabras de aliento para que esa persona, ese joven, ese chico, esa chica que hoy está luchando con el estrés, con la ansiedad, en general pueda, no sé, tener una luz, algo, un consejo, una Sí, palabrita para poder luchar contra el estrés y la ansiedad. sí, y bueno, para ir concluyendo y para dar esa breve reflexión, me gustaría leer esa parte de Primera de Pedro 5 versículos del 8 al 10 porque creo que fue algo que para mí fue fundamental. Y cuando menciona Primera de Pedro 5 versículo 8 dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo, dice, anda buscando a quien destruir. Esa palabra de destruir es fundamental. Hasta parece un león hambriento
Y la parte que aquí es como la herramienta, ¿no? Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Te leo esto porque creo que esto es lo que nosotros cuando pasamos por estos momentos debemos recordar, que hay una parte que nos quiere destruir y el mundo afuera está de cabeza y la fe puede ser atacada o debilitada, pero cuando nosotros tomamos en cuenta esto y se lo digo a algunos que pueden estar llegando a pasar por esto, si estás pasando por esto y no ves salida, ten paciencia, el Señor está obrando. Aunque no lo vean, porque yo no lo veía y por mucho tiempo no lo veía. Y recuerdo que alguien me dijo, no es necesario sentirlo, solamente cree, porque a veces no se trata de sentir a Dios, se trata solamente de tener fe y creer, porque después de que pase ese proceso, yo tengo fe y oramos, ¿no? Y yo sé que tú también estás en esto, oramos para que esa parte negativa que puede ser ese trastorno, puede ser negativa porque sabemos que Dios eso lo va a ocupar para su gloria, pero que te sientas animado de que es un proceso pasajero, es temporal, no es para siempre. Y eso es lo que debemos de entender, porque uno cuando está viviendo en ese proceso es como, así voy a estar siempre, no, es solamente un proceso. Ten calma, ten fe, pero sobre todo, busca ayuda de gente que te pueda ayudar alrededor, que no te juzgue, gente que te abrace, que te pueda dar una palabra de aliento, y gente que a lo mejor ha pasado por eso y ahora pueda estar mejor, el que te dé recomendaciones también, creo que es fundamental. Y algo que tú tocaste desde un inicio, creo que es fundamental, es entender nuestra identidad, que no somos personas ansiosas, no soy esa persona de estrés, soy un hijo de Dios, lo escuchaba apenas en una predicación y me encantó, soy un hijo de Dios que está pasando por un proceso de ansiedad, pero mi identidad de hijo no la quita nadie. Y eso es lo que debemos entender en la iglesia. Si estás pasando por un proceso de estos, tu identidad no es esa. Tu identidad es de aquel que pagó con alto precio tu vida y que eres hijo y que sí estás pasando por un proceso que a lo mejor no se disfruta tanto, pero aún esos procesos de desierto que al Señor le encantan para encontrarnos con Él, es para llevarnos a un nivel y a un futuro que ni nosotros aún podemos creer, ¿no? Yo ahora me veo con mi esposa después de ese proceso, ni siquiera pensé en seguir vivo y ahora estoy casado, ¿no? Felizmente casado, pudiendo apoyar a otros jóvenes, pero eso yo no lo veía en ese momento. Es algo que Dios ya tenía preparado, solamente se trata de creer a pesar de esas circunstancias que pueden parecer que no te harán creer en nada, pero que es donde más tenemos que tener esa paciencia, porque en el versículo hay una palabra que me encanta, que es que les dará fuerzas para que no se desanimen. Y es lo que hoy les puedo compartir, es que no te desanimes. Hay gente que ora por ti, hay gente que sí se preocupa por ti. No hagas caso a aquellas voces que te juzgan, porque aún a Jesús, me acuerdo, ¿no? Cuando iban a apedrear a aquella mujer y que le dice, sí, que tire la primera piedra, ¿no? El que esté libre de pecado. Y Jesús nos abraza a esas personas que pues, si te están juzgando, no te preocupes porque Jesús te ama, Jesús te abraza y Jesús quiere aún que esa parte que estás pasando sea un gran propósito para Él. Entonces, hay que callar aquellas voces, hay que saber a quién escuchamos, importantísimo, y al final creo que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y creo que esa es la parte que creo que a mí me ayudó mucho a entender y creo que como los que están pasando ahora por eso, que no se sientan solos, que no es el final, que Dios los va a llevar a algo que solamente Él sabe,
hay gente orando por ti y yo creo que nosotros nos comprometemos a orar por ti y a no juzgarte, sino a ayudarte. Entonces busca esa ayuda y sobre todo busca en la intimidad del Señor porque puede ser también que sea una cita en la que Él te esté esperando. Y así terminamos otro episodio de Imparables Podcast. Espero que hayas encontrado valiosos consejos que te ayuden en tu vida cotidiana. Y quiero que recuerdes que la paz de Dios está siempre a tu alcance. Y en cada desafío hay una oportunidad para crecer y hacerte más fuerte. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas y nos sigas en redes sociales. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Compartí este podcast con alguien que lo necesite. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo episodio. Te saluda tu amigo Facu Dubois. Que la paz de Dios te acompañe siempre. Adiós.